Hola chicos, ¿cómo se encuentran? Espero que se encuentren muy bien. Vamos a hablar entonces ahora de otro de los puntos de nuestra unidad 3, particularmente lo que se refiere a ganadería, igualmente desde el enfoque del lado de la oferta, es decir, vamos a analizar un poquito cómo son estas estructuras productivas en el sector y vamos a también hablar un poco de cómo se han dado estas innovaciones. Es muy interesante, digo, también son temas muy interesantes, por ejemplo, para que ustedes pudieran investigar. Y bueno, vamos a empezar entonces con nuestro tema. Vamos a ampliar. Vamos a quitar. École. Bien, ¿cuáles son las formas de producción en la ganadería según sus estructuras productivas? Bueno, básicamente tenemos dos tipos, ¿no? La intensiva y la extensiva. Según este modo de producción, en el caso de la producción intensiva, vamos a hablar de que se encuentra muy especializada, se va a destinar una gran cantidad de capital, también va a haber un buen nivel de mano de obra, inversión particularmente en instalaciones, en el tipo de alimento con el que se cría el ganado. Se cría normalmente en establos o granjas con un régimen de estabulación, ahorita vamos a ver qué es eso, y se suelen concentrar el ganado bovino en espacios, pues justamente en los establos, ¿no? En el caso de la ganadería extensiva, en este caso el ganado se encuentra en grandes extensiones donde pasta libremente, se alimenta de forma natural. Esta ganadería obviamente pues necesita una menor cantidad de capital para su inversión, menor cantidad de mano de obra y alimentación que en comparación con la ganadería intensiva. Sin embargo, pues también la productividad tiende a ser más baja que en el caso de la ganadería intensiva. Otras de las diferencias que podemos encontrar, pues es justamente que la ganadería intensiva va a tener el ganado dentro de un cerco, los ambientes van a estar controlados y no van a tener mucha actividad física. Los alimentos que se aportan a los animales, pues son alimentos mejorados, por lo cual requiere de niveles de inversión mucho más altos. Los periodos de crianza suelen ser muy cortos. En el caso de la ganadería extensiva, bueno, esta se hace o se lleva a cabo en terrenos donde la extensión es mayor. Ahí, pues, el ganado pasta libremente, ¿no? Según el método, podríamos llamarlo clásico, donde simplemente se deja a los animales libres para que ellos mismos se alimenten. No se usan alimentos mejorados, por lo cual también pues, los costos de inversión que se van a necesitar pues, son menores que en el caso de la intensiva y los periodos de crianza tienden a tener pues, un periodo mucho más largo porque pues, tiende a ser un periodo natural. Aquí podemos ver en este mapa, ¿no? Cuáles son las zonas de ganadería. Bueno, incluye también de la de pesca. En este caso, pues tenemos marcadito aquí en azul cuáles son las principales zonas pesqueras y las zonas de baja pesca, ¿no? Vean, esto es interesante. No sé por qué tampoco se incluye este tema en esta unidad, pero bueno, también sería un tema interesante explorar. Porque vean, ¿no? Nuestro país, ya lo habíamos platicado, es el único país con carácter insular sin ser una isla en el mundo. Es decir, tenemos una gran extensión territorial que da hacia el mar, mucha costa, sin embargo, pues somos países de baja producción pesquera, ¿no? Bueno, ahora sí, hablando de lo que nos toca en este tema de la ganadería intensiva, podemos observar aquí dónde se concentra, sobre todo en el hemisferio norte, ¿no? En países desarrollados, en China, en Australia, en Sudáfrica y en Argentina, por supuesto. Y la ganadería extensiva, pues en nuestro país también es más común. Vamos a ver qué hay de las dos, ¿no?
pero pues particularmente sobre todo es ganadería extensiva con estas características de las que habíamos hablado. Específicamente en México, bueno, hay buenas expectativas en cuanto al crecimiento de este mercado, de esta actividad económica. En particular, por ejemplo, aquí podemos ver dos datos interesantes. Voy a hacerlos más grandes para que se vean. Como tal, las perspectivas de la producción de carne de canal en México pues son buenas, ¿no? Y sobre todo, pues México produce carne bovina, porcina y ave. En los últimos años hemos tenido muy buen desempeño exportador, en particular en estas dos, pero en sí, si ven, en los tres tipos de carne, las perspectivas de producción pues son crecientes, ¿no? Aunque, por ejemplo, aquí se tiende a estabilizar un poco el ganado bovino, el ganado porcino está creciendo constantemente, lo mismo que las aves, ¿no? La carne de aves. Aquí podemos ver, por ejemplo, las perspectivas del precio de la carne, ¿no? Es decir, aquí los volúmenes de producción, pero aquí los precios. Y si ven, pues justo por eso es que tienen estas tendencias, ¿no? En el caso de la carne de bovino también ha tendido a estancarse, a lo mejor un poquito disminuir entre los años 2013 y 2016. La carne de porcino ha tendido a disminuir como tal su precio, por eso es que también, ¿no? Se puede exportar una mayor cantidad. Y en el caso de la carne de ave, bueno, esa tiene una tendencia un poco más estable, sin embargo, también tiene una tasa de crecimiento atractiva. En particular, en el caso de la ganadería intensiva, las especies principales, pues son estas tres que mencionábamos, ¿no? La carne bovina, con dos tipos de opción de ganadería, ya sea para producción de carne, para producción de leche, la carne porcina y, por supuesto, la avícola. En particular, estas dos tienden a darse mucho en ganadería industrial y están muy conectadas con las industrias alimentarias, es decir, se someten a procesos que también añaden valor a esta producción de ganadería y normalmente se va a desarrollar en países, ya habíamos dicho, más desarrollados, Canadá, Estados Unidos, Europa, Nueva Zelanda y particularmente en el norte de nuestro país. En el caso de la ganadería extensiva, la especie principal es también, por supuesto, la carne de res, la bovina, con los dos tipos de propósito, carne y leche. La ovina también está en tipo de ganadería extensiva. Esta se desarrolla principalmente en el oeste de Estados Unidos, norte de México, en Brasil, en las pampas argentinas, en Australia, en China, en la India y particularmente en el sureste de México. ¿Cuáles son las diferentes formas de producción en ganadería? Bueno, partimos de estas dos que ya habíamos mencionado, extensiva e intensiva, y se agrega además como a nivel, ¿no?, mundial también el autoconsumo. En el caso de la ganadería extensiva, pues ya habíamos mencionado que se realiza normalmente en terrenos grandes, donde los animales pueden pastar. En particular, en México, este tipo de ganadería se da en donde hay cultivo de pastizales, es decir, estas grandes extensiones, y normalmente la vamos a encontrar en los estados de Veracruz, Tabasco, Campeche y Quintana Roo, donde este tipo de ganadería es predominante. Este tipo de ganadería en sí misma, pues produce alimentos de buena calidad. Sin embargo, pues obviamente también tiene algunos problemillas o algunos contras, como son, por ejemplo, la pérdida de biodiversidad, ¿no? Justamente porque hablamos además de ganadería extensiva, la deforestación por la misma razón, contaminación de acuíferos por los desechos de los animales si no son bien controlados y, por supuesto, la emisión de gases de efecto invernadero, también por los desechos de los animales. También se identifican, según el sistema especie-producto. En México tenemos, por ejemplo, clasificada, ¿no?, la ganadería bovina para
diferentes propósitos, por ejemplo, para la producción de carne, y ahí vamos a encontrar, por ejemplo, vaca, becerro para engorda y finalización, la cría de becerros y becerros para exportación, la engorda en corrales, y también para su venta, y en el caso del producto que se obtiene es leche, pues se va a tener dos tipos, la que es productora intensiva de leche y la que es de tipo familiar. Y bueno, también tenemos las que son de doble propósito. En el caso de los porcinos, pues la tenemos clasificado, bueno, va a ser el producto por su carne, especie porcino, producto carne, y el sistema es tecnificado o semitecnificado. En el caso del sistema especie aves, producto carne o huevo, vamos a tener en ambas que hay sistema tecnificado y sistema semitecnificado. Hay otro tipo de ganadería que está tomando buen impulso, justamente por esta relación con la tecnología, que es la llamada ganadería de precisión, aunque en realidad todavía es un porcentaje muy bajo, se estima en algunos estudios que apenas es entre un 6 y un 9% de los productores que se dedican a la ganadería. La ventaja es que además combina estas ciencias agropecuarias con las tecnologías de la información y comunicación, de tal forma entonces que genera múltiples datos que son necesarios o que son muy útiles para aumentar los niveles de producción y el bienestar animal. Se considera que esta ganadería de precisión es un sistema sustentable justamente porque lleva estas dos cuestiones como ejes, ¿no? Sí, el incremento de la producción, pero además también tomar en cuenta el bienestar animal, y el objeto de usarla, pues obviamente será reducir costos de inversión y resolver algunos otros problemas oportunamente, que en particular tienen que ver, por ejemplo, con la salud del ganado. Entre las tecnologías que se han desarrollado, vamos a encontrar los sistemas de análisis visual y sonoro para identificar justamente los comportamientos y la salud de los animales, de identificación digital para tenerlos monitoreados a cada una de las cabezas, de ordeña automatizada, que justamente pues hace más sencillo y más rápido este proceso, con ventilación inteligente, es decir, para mantener la temperatura y de aireación necesarios para mantener en mejores condiciones al ganado, y las aplicaciones digitales móviles, que permiten justamente monitorear sobre todo este tipo de análisis visuales y sonoros y de identificación. México, los productos pecuarios estratégicos en los cuales está comenzando esta ganadería de precisión, pues son sobre todo obviamente para productos cárnicos, particularmente pollo, res y cerdo, para huevo, las gallinas, y para lácteos, las vacas. En particular en el mercado mexicano lo que se ha incorporado como ganadería de precisión sobre todo es el uso de las aplicaciones móviles digitales. Y bien, vamos a pasar justamente a tomar en cuenta, ¿no? Una vez que ya conocimos los diferentes tipos, pues cuáles son estos costos de producción en la ganadería, considerando los tipos de ganadería de los que hablábamos. En particular, en la ganadería intensiva, bueno, pues ya habíamos comentado un poco que los animales se alimentan con alimentos procesados, se aplican tecnología de precisión para los niveles de producción, y normalmente estos que ya además integran este tipo de tecnologías, pues se van a encontrar en Sonora, Sinaloa y Chihuahua. El ganado se encuentra estabulado, es decir, encerrado, con condiciones de temperatura, luz, humedad, de forma artificial. El objetivo es incrementar la producción en el menor lapso posible de tiempo, y se les alimenta a los animales además con alimentos enriquecidos para obtener mejores calidad en la carne o en la leche, y también para incrementar las cantidades que se producen. Por lo tanto, entonces, pues obviamente van a requerir de mayores niveles de inversión para la obtención, pero también para el mantenimiento de instalaciones, para el uso de la tecnología, ¿no? Capacitación de la mano de obra, y también, por supuesto, como ya había mencionado, la calidad de los alimentos.
Las ventajas son que, pues obviamente tiene una elevada productividad, bastante más en comparación con la que es extensiva. Sin embargo, pues se ha observado que genera una gran contaminación. Tenemos, por ejemplo, la avicultura, donde se hace además una selección artificial de las gallinas, ya sea para producción de huevos o carne. Y otro ejemplo tendríamos también, por ejemplo, a la apicultura, que obviamente requiere también, pues, de una inversión para la infraestructura. Además tenemos también, ya la habíamos mencionado, que no habíamos hablado de ella, la ganadería de autoconsumo. Esta, pues, se define como la cría de animales de forma familiar o en núcleos familiares para obtener los productos propios como leche, carne. Sin embargo, pues tienden a ser en cantidades pequeñas, mínimas, solamente para la subsistencia de las familias o en una pequeña cantidad de personas, ¿no? Es decir, se puede dar el intercambio o el comercio local, pero para pequeñas cantidades de personas. Y pues bueno, se refieren sobre estos dos primeros de unidad económica. El ganado ganadería no estabulada, donde ya habíamos mencionado que están libres los animales y normalmente se van a alimentar con pastos naturales. Y en la ganadería extensiva de carne, pues además la característica es que va a estar dedicada como tal esta ganadería a la producción de, sobre todo de carne. Se realiza en zonas poco pobladas y los equipamientos que requiere pues tienden a ser muy básicos. Por otro lado tenemos la ganadería estabulada, donde los animales se concentran en establos, se alimentan con pastos o piensos artificiales, ya lo mencionamos, enriquecidos de mejores calidades. Se usa tecnología más avanzada, como la incorporación de la ganadería de precisión, y normalmente lo vamos a encontrar que se da en Europa o Norteamérica, donde pues alcanzan muy altos niveles de productividad. Este es un ejemplo de una granja automatizada, donde se puede observar que cada una de las vaquitas tiene un transmisor en el cual se va a registrar información sobre el animal y además va a permitir su identificación. Una vez al día las vaquitas se dirigen a la estación de ordeña automática. Obviamente, pues ya van con las ubres cargadas. Un robot o de forma automatizada se lleva a cabo este proceso de ordeña y una vez que termina este proceso, pues se vuelve a la zona de pasto o a su compartimiento que le corresponde. Las vaquitas, pues normalmente pueden pastar en una parte de la granja, pero pues muchas veces, y es uno de los problemas que se tiene, por ejemplo, con estas cuestiones de bienestar animal, es que pues muchas veces pasan una gran parte del día en esos compartimentos que tienden a ser muy, muy estrechos, y esto puede llegarles a producir mucho estrés, ¿no? Les voy a dejar dos películas, las anoté acá, las voy a colocar ahí en el foro social, ojalá las puedan ver porque son súper interesantes. Una se llama Piracy, que es justamente sobre estos procesos automatizados de producción de ganadera, y el otro a lo mejor ya se los he recomendado, ya se los había dejado, la del Mundo Según Monsanto, que está más enfocado justamente a la agricultura, ¿no? Como para tener ambas visiones. Tenemos aquí los ejemplos, ¿no? De la ganadería libre, extensiva, y de la que es estabulada, ¿no? Que son en compartimentos cerrados normalmente. Este es un ejemplo de una granja de pollos, particularmente en la del Mundo Según Monsanto, también, por ejemplo, se muestra uno de estos lugares que tienden a ser así, ¿no? Cerrados. En este caso, por ejemplo, bueno, sí hay una buena cantidad de luz para los animales, pero muchas veces inclusive no tienen eso, o inclusive tienen las verticales. Aquí, por ejemplo, solamente las vemos horizontales, si acaso está un poco más alto donde toman el alimento, pero en la película que les comento, pues se van a ver incluso ahí las estructuras verticales. Según la movilidad del ganado, bueno, también se puede tener este tipo de ganadería nómada,
Esta tiene movilidad continua de los pastores con sus rebaños en busca de pastos. En nuestro país se llega a ver, pero de forma muy local. Pero, por ejemplo, todavía es muy común en el África septentrional y subsahariana, donde sí se mueven grandes cantidades de animales. Según la movilidad, pues también tenemos la ganadería trashumante, donde aquí hay un desplazamiento estacional de los rebaños en los pastos de verano a los de invierno. Este todavía se usa mucho, por ejemplo, en Estados Unidos. Vamos a ponerle aquí. En el Mediterráneo de Europa y en el norte de África. Son grandes cantidades de rebaños que se mueven. Tenemos además también la ganadería de pastoreo. Este tipo de ganadería pues va a tener sobre todo grandes hectáreas que están cercadas para que pueda pastar el ganado en grandes pastizales. Esta pues en dejar como tal libres a los animales, son cuidados mediante pastoreo o con perros y normalmente las tardes, noches son encerrados y resguardados, pero pues durante el día se les deja libres. Normalmente esta ha sido real como la más antigua, pero es esta y la de pastoreo y la transhumante, ¿no? En diferentes épocas. Y actualmente, bueno, en algunos lugares donde todavía se realiza, ya se incorpora incluso, pues también tecnologías para estar monitoreando al ganado, ¿no? Es importante, ¿no? Cuando se identifica el tipo de ganadería, pues además hay que considerar, pues cómo van a ser los diferentes criterios para el análisis de los costos, ¿no? Decíamos, pues como siempre, en las estructuras o en las unidades económicas rurales que son más grandes, que tienen un enfoque más empresarial, que se encuentran ubicados sobre todo en el norte del país, pues sí se tiene muy claro este análisis de los costos, ¿no? Muy organizado, pero muchas veces mientras son estas unidades económicas rurales, pues tiende a haber menores capacidades de gestión y administración, por lo cual muchas veces no se levanta de forma correcta estos costos y este valor del producto, ¿no? ¿Qué se tiene que tomar en cuenta para hacer este análisis? Bueno, pues tiene que tomar en cuenta los costos de operación, sean, ¿cómo podríamos decir? Sean normales o sean esporádicos. Y vamos a encontrar entonces esta clasificación común que son los costos erogables y los no erogables. En los erogables vamos a encontrar los que implican desembolsos de dinero para realizar el proceso productivo de la empresa y los no erogables, que estos son los que muchas veces no conocen cómo se calculan, pues no implican desembolsos de dinero, ¿no? Pero va a incorporar, por ejemplo, el desgaste de los activos o la reducción de su valor, es decir, la depreciación, pero también la necesidad de hacer reservas para poderlos reponer en el futuro, y también van a entrar el valor de oportunidad en el caso de la renta de tierras, ¿no? ¿A qué nos referimos? Vamos a comentaros un poco. Por ejemplo, el valor de oportunidad, en el caso del valor de oportunidad del terreno, implica que como tal, el terreno es propiedad de quien está manejándolo, ¿no? De quien es el productor del ganado. Entonces, se tiene que incorporar este valor no erogable o este costo no erogable, que sería como nuestro costo de oportunidad, y este valor de oportunidad del terreno entonces se construye de la siguiente forma. Se calcula cuál es la superficie que se tiene en producción o que se renta del rancho para ser usado como área de pastoreo. Puede ser inclusive que como tal no se está rentando. Si se está rentando, bueno, pues se va a considerar el costo de la renta por hectárea, por el número de hectáreas del rancho, y eso nos va a dar la renta de las tierras, es decir, el valor de oportunidad. Aun cuando no se esté rentando, pues se tiene que estimar estos valores de costo de la renta por hectárea, y este será entonces el valor de oportunidad de terreno, es decir, el beneficio mínimo que se tendría que obtener por usar este bien, es decir, por usar las tierras destinadas a la ganadería. Este monto es lo mínimo que debe de obtener el productor o el propietario del rancho
si está operando como tal con el ganado, ¿no? Este costo es importante y muchas veces no se incluye. Lo mismo que el valor de la depreciación, que bueno, esta ya la conocen ustedes más, que es justamente el desgaste de la maquinaria y equipo, es decir, la disminución de valor que puede tener esos activos según su condición original y que va perdiendo a lo largo de que pasa el tiempo por el uso durante el proceso de producción o por deterioro. Este se va a aplicar, como ustedes saben, a instalaciones, equipo, maquinaria, ganado. Ok, ¿cuáles son los costos más comunes? Aquí tenemos el ejemplo para pie de cría y doble propósito, ¿no? Es decir, producción de carne, producción de leche. Tiene que considerarse, por ejemplo, pues cuáles son los ingresos que se obtienen primero por los productos, por ejemplo, leche, becerros, desecho de vacas, de sementales, cambio en inventario, es decir, lo que se modificó el número de cabezas que se tiene o de piezas, los subsidios si es que se reciben y las indemnizaciones. También se tiene que levantar cuáles son los datos de producción, cuánto se produjo de leche en litros, de becerros, de desechos, y los precios en los cuales se estuvieron vendiendo, precio unitario de la leche, de los becerros y de los desechos, ¿no? Es decir, de los productos a los cuales normalmente va a llevar a la venta. Una vez que nosotros tenemos esto, pues hay que considerar cuáles son los costos de operación, particularmente los variables y los fijos, ¿no? Ya saben ustedes que es importante dividirlos de esta forma, donde vamos a incluir, por ejemplo, alimentación, mano de obra, mantenimiento de los pastizales, de la maquinaria, sanidad, inseminación artificial, electricidad, combustibles, fletes seguros, cuotas por ventas o renta de potreros. En el caso de los costos fijos, por supuesto, la depreciación. Recuerden que mencionábamos al principio que era uno de los grandes problemas que no se consideran dentro de los costos. La renta de la tierra, ya sea el valor de opción o ya sea la renta como tal, si es que se está rentando el espacio. El mantenimiento de las instalaciones, la mano de obra permanente, el pago de impuestos, el pago por la administración y servicios profesionales si es que se requieren, ¿no? Es decir, veterinarios o ingenieros que se requieran. Hay que considerar algunos parámetros como son, pues, el número que se tiene de cabezas, la superficie, la tasa de destete, mortalidad. Ahorita vamos a hablar de los indicadores, el de desecho, de vacas, de sementales, la duración de la lactancia, y eso nos va a dar como tal los activos biológicos totales. Entre los indicadores vamos a incorporar, por ejemplo, costo unitario de la leche, de becerros, de desechos, costo por hectárea, la unidad se obtiene de la becerros y de los desechos, y la relación beneficio-costo, el margen de operación, por supuesto, y el rendimiento sobre los